Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan en estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El día de hoy quiero compartirles una meditación respecto a tres aspectos muy importantes de la palabra de Dios, de cómo es la palabra que Él nos ha dado, que Dios nos envió. Y a este respecto me gustó una frase del hermano Carl Henry, un líder evangélico del siglo XX, muy conocido en el ambiente teológico. Y la frase que este hermano dijo es que la revelación especial, es decir, la Biblia, es nada menos que la renuncia de Dios a su privacidad personal de forma que podamos conocerlo. Es una forma muy profunda y muy tierna, por así decirlo, de que Dios quiso renunciar a su privacidad. Él no tenía ninguna necesidad de nosotros ni de darse a conocer, pero Él quiso hacerlo y nos dio la palabra, nos dio la Biblia para que podamos conocerlo. Entonces, en esta noche quisiera compartirles tres aspectos importantes sobre la palabra de Dios, que la misma Biblia nos habla de ellas, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque aunque nosotros no merecemos nada, tú quisiste revelarte a nosotros, quisiste amarnos y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque sin merecerlo tú nos has amado y te bendecimos por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir en esta noche. Amén. Entonces, el primer aspecto lo encontramos en Hebreos 4:12, un versículo también muy conocido, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todos los conceptos de los que habla este versículo son muy importantes. Ahora solamente quiero recalcar el que dice es viva y eficaz. Y cuando dice y eficaz, el término original tiene que ver con energía, con poder, con potencia. Entonces, el primer aspecto que quiero que meditemos en esta noche es que la palabra de Dios es poderosa. Y los que hemos experimentado la transformación de vida, el haber venido a Cristo, el darnos cuenta de lo terrible de nuestro pecado y que por gracia Dios nos salvó, que no somos perfectos, cometemos muchos errores, que no vivimos la vida cristiana que Dios quiere que vivamos muchas veces, pero nos damos cuenta que en su misericordia, por el poder de su palabra, hemos venido a conocer de Cristo y a entregarnos a Cristo. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, número uno. Número dos, la palabra de Dios es infalible. Esto quiere decir que no falla, que cumple lo que Dios quiere que cumpla su palabra. En Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios lo está afirmando. Su palabra no volverá vacía, sino será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, si nosotros le creemos a Dios en lo que nos dice en su palabra, en sus promesas, en el Evangelio, en que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos para creer en Cristo, quien fue resucitado por el poder de Dios, seremos salvos. Dios no falla lo que Él dice en su palabra. Él está diciendo verdad y Él nunca falla sus promesas. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios es poderosa, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es infalible, Isaías 55, 10 y 11. Y un tercer aspecto que me gustaría que meditemos ahora es que la palabra de Dios es inerrante. Y este término lo que nos quiere decir es que en los escritos originales la palabra de Dios no tiene ningún error, no tiene contradicciones. Hay quienes han intentado demostrar lo contrario, pero no ha sido posible. Al contrario, tantos testimonios de la palabra de Dios han logrado hacer robusto el argumento de que efectivamente la Biblia es un libro inspirado por Dios, el único libro inspirado por Dios y que no tiene errores. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ahí lo está diciendo muy claro, toda la escritura, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta afirmación, a quienes somos creyentes, cristianos, bautistas, puede parecernos obvio, bueno, sí, yo creo que la Biblia es inerrante, que no tiene errores porque es la palabra de Dios, Dios no se equivoca. Sin embargo, hay que ser conscientes que el no creer en la práctica que la palabra de Dios
la Biblia es inerrante, ha sido un motivo de muchas divisiones. Incluso hoy en día, iglesias, entre comillas, bautistas, eh, creen que pueden bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo, tener pastoras y otras enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, y todo surge de cuando empiezan a dudar o a cuestionar que el texto bíblico completo está inspirado. De ahí es la raíz siempre. Entonces, meditemos en esto y que Dios nos conceda siempre tener muy presente que su palabra es poderosa, que su palabra es infalible y que su palabra es inerrante. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque como meditó este hermano, tú quisiste revelarte a nosotros. Nos has dado tu palabra, que es un regalo para poderte conocer. Que en nuestra vida, Señor, de verdad hay ese deseo de estar constantemente alimentándonos de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber meditado en el poder, en la infalibilidad y en la inerrancia de tu palabra. Que esto sea una meditación constante en nuestro corazón y que busquemos ese alimentarnos de tu palabra cada día. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de los hermanos de la congregación y a las personas que nos escuchan a través de este medio, que tú lo uses para que se acerquen a ti y puedan venir al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de Él en el que oramos. Amén.